No, bueno. Bueno. Buenas noches. Vamos a comenzar con la catequesis correspondiente al día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Le dice Jesús: Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Al menos créanlo por las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Estamos en la continuación de la catequesis del día de ayer, tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 14. Versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ayer decíamos que Jesucristo es el camino, a un modo de puente, es decir, de ida y de vuelta.
para que Dios venga al hombre y para que el hombre vaya a Dios. Y así Jesús es el sumo pontífice de nuestra fe. Así lo dirá la carta a los Hebreos. Y hoy toca reflexionar sobre la verdad. Jesús es la verdad. La palabra verdad tiene muchas connotaciones y una de ellas es el cumplimiento. Jesús es la verdad. ¿Y por qué decimos que Jesús es la verdad? Vamos a verlo en base a unas citas de la palabra de Dios. En Mateo 1:22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mateo 2:23, y se estableció en una población llamada Nazaret para que se cumpliera lo anunciado por los profetas. Mateo 21:4, esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Mateo 26:56, pero todo esto sucede para que se cumplan las profecías. Y Juan 19:28, después, sabiendo que todo había terminado, para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Y decíamos, la verdad es el cumplimiento de las promesas. Algo verdadero es una profecía que se cumple. Y en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Lo que Dios había dicho en su palabra, en Jesús llega a su cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento, la palabra de Dios utiliza dos verbos: el verbo pleró y el verbo teleo. El verbo pleró significa cumplimiento y el verbo teleo también significa cumplimiento. Pero cuando se habla de ese cumplimiento, es un cumplimiento hasta un cumplimiento total. En la antigüedad se hablaba que Jesucristo era el pleroma, que viene de ese verbo plero, es decir, el cumplimiento en su totalidad, que no hace falta nada. Y también se compara ese cumplimiento con el desbordamiento. Se dice, cuando la lluvia caía, desbordaba los ríos o los canales, y se utiliza ese mismo verbo pleró, desbordar, el cumplimiento que llega hasta el borde de algo, pero más allá del borde. Recordemos que en el Evangelio de San Juan dice: en él hemos recibido gracia sobre gracia. Una gracia que es sin medida y que se desborda. Y también el otro
verbo teleo es ese cumplimiento en su totalidad. Y quien solamente puede llevar ese cumplimiento en la totalidad es Dios. Solamente Él puede llevar el cumplimiento. Por eso era necesario que para superar la ley, ésta se cumpliera en su totalidad. Al llegar la plenitud de los tiempos, nació, dice la palabra de Dios, nació bajo la ley. Y nació bajo la ley para cumplir la ley. En otra parte dice, yo no he venido a quitar la ley, sino a darle plenitud, a cumplirla de una manera plena. Y por eso nuestro Señor Jesucristo es la verdad. En Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es el que cumple la ley, y algo superior a la ley es la gracia. Pero para que llegue lo superior, tiene que estar lo inferior. Dice San Pablo, primero es la carne y después el espíritu. Primero era Adán, el hombre que nació de la carne, y después viene Jesucristo, el que nace del espíritu. Y de esta manera, Jesús, que cumple lo inferior, que lleva al hombre a su plenitud, entonces es aquel en quien se derrama la gracia. Por eso, cuando desciende el Espíritu Santo sobre él, desciende en una forma de paloma para significar esa plenitud de la gracia que hay en él. Y también para hablar de esa plenitud, cuando Él muere en la cruz, dice, todo está cumplido. Todo. E incluso su misma persona, su misión, lo que Él es, lo lleva a plenitud. Cuando Él dice, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, hablaba de su cuerpo, no solamente hablaba del templo construido en piedras, sino se trataba de su cuerpo, porque Él es el templo de Dios en plenitud. Y así, primero viene la carne, primero viene la ley, y después viene la gracia. Él es el verdadero hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Es lo que significa el nombre de nuestra parroquia, el misterio de la encarnación. Jesús, el hombre verdadero, aquel que cumple lo que es ser humano en plenitud. Y dirá también la palabra de Dios, se hizo plenamente semejante a nosotros. Y cuando Él habla del Hijo del Hombre, se refiere a aquel hombre que cumple en sí todo lo que significa ser hombre, todo lo que significa la humanidad. Pero además, no solamente Él lleva a su plenitud la humanidad,
también Él lleva a su plenitud al pueblo de Israel. Cuando se va a Egipto y regresa, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando él se va al desierto 40 días, son los 40 años que el pueblo de Dios estuvo en su travesía en el desierto, porque él personifica al pueblo de Dios, para que en él la humanidad llegara a su plenitud y en él el pueblo de Dios llegara a su plenitud. Y de esta manera Él otorga la plenitud a la iglesia a través de los sacramentos. Y la plenitud del hombre entonces consiste en llegar a ser hijo de Dios. Y el hombre, desde el comienzo de la creación, tiene ese deseo de plenitud. Cuando la serpiente le dice, es que van a ser como dioses. Y en otra parte también dice la palabra de Dios, en la torre de Babel, el hombre construyó una torre para llegar al cielo, porque el hombre tiene ese deseo de plenitud, y la plenitud está en el cielo. Y cuando el hombre pecó, lo hizo en vistas a esa plenitud, en querer ser como Dios. Y cuando volvió a pecar en Babel, al construir la torre, es porque el hombre desea esa plenitud con esa torre al llegar hasta el cielo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, Él es la nueva creación, el que resucita en el primer día, porque lleva toda la creación a su plenitud. Y por eso también Él es el que lleva al hombre al cielo, puesto que Él es el camino para llegar a Dios, pero también es el camino para que Dios venga hacia el hombre. Y entonces Dios, viniendo al hombre, le da la plenitud, le da la verdad. Y el hombre, llegando a Dios, también llega a su plenitud, llega a la verdad. Y por eso nuestro Señor Jesucristo es la verdad, porque es el cumplimiento de los deseos humanos, porque es el cumplimiento de la ley, porque es el cumplimiento de las profecías, porque es el cumplimiento de todo lo que el hombre es. Él es el cumplimiento del culto que se le da a Dios. Y es la presencia plena de Dios en medio de los hombres. La presencia de Dios se da en el templo. Es la presencia de Dios, porque en el templo el hombre escucha a Dios, ve a Dios, le habla a Dios. Y también diré el Evangelio de San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, la plenitud de la presencia de Dios en medio de su pueblo, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y
siendo Él la plenitud de la presencia de Dios, entonces Él es la verdad. Y así es la verdad, el cumplimiento, es la plenitud, es la gracia que se desborda, es también lo que permanece para siempre. Es una plenitud, pero que una plenitud que permanece para siempre. Nosotros o los griegos distinguen una plenitud a la cual se llega, pero que se acaba. Y también distinguen entre una plenitud a la que se llega y permanece. A eso le llaman perfección. Si recordamos nuestras clases de español, de eso que nos quebraba la cabeza, hay un tiempo que se llama el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto es lo que permanece, porque es algo perfecto, lo que se llega a su plenitud y esa plenitud permanece. Y eso es la perfección. Y entonces esa perfección se compara con la eternidad, lo que es y lo que es para siempre. Por eso Dios se le dice, Él es la verdad, porque es y es para siempre. Cuando hablamos que Dios es el amor, entonces es el amor y es el amor para siempre. Que Dios es la vida, porque es la vida y es la vida para siempre. Y nuestro Señor Jesucristo comparte la verdad con nosotros a través del bautismo, porque es la vida, pero es la vida eterna, es la felicidad y es una felicidad eterna, es una vida verdadera, una felicidad verdadera, lo que llega a su cumplimiento y permanece, la perfección, la eternidad, lo verdadero, eso verdadero que se desborda, que es gracia sobre gracia. Pero no es algo verdadero solamente espiritualizado. San Juan en su tiempo tiene una comunidad a la que le están introduciendo ideas de una fe espiritualizada. Y una de esas ideas es de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero solo murió en apariencia, no murió verdaderamente, plenamente, sino una sola apariencia. Entonces San Juan hace su evangelio de entre uno de sus objetivos para demostrar que Jesucristo es el verdadero hombre, que tuvo sed, que lloró la muerte de su amigo Lázaro, que se quedó dormido cuando iban en la barca, que comió y entonces que murió en la cruz.
Y esto lo hace verdaderamente, porque cuando muere, muere en plenitud. Y así, siendo el primer hombre Adán, entonces viene el hombre de la gracia, que es Cristo, que es el Señor. Entonces, cuando se habla de una plenitud, no se habla de una plenitud que se alcanzará allá en el cielo, cuando nosotros muramos, sino una plenitud que ya se alcanza aquí en la tierra. Cuando San Juan habla de comer a Cristo, no lo hace solamente como diciendo de manera espiritual, así como nosotros hacemos la comunión espiritual, que no pudiendo venir a mí sacramentalmente, ven al menos espiritualmente. Cuando San Juan habla de comer a Jesús, habla de tragarlo, de masticarlo, de comerlo verdaderamente, para que verdaderamente se come el cuerpo y verdaderamente se esté en unión con Dios, no solamente en el espíritu, sino también en el cuerpo. En la Sagrada Comunión se alcanza la verdadera unión con Jesús, pues es la unión corporal y es la unión en el espíritu. Nosotros podríamos decir, es que cuando se comulga, se toma a Jesús de la mano, puesto que se tiene una unión verdadera con Él, tanto física como espiritual. Y en eso también es la verdad, porque lleva todo a su cumplimiento pleno. Y el hombre, siendo cuerpo y espíritu, para que sea verdadera la vida, tiene que ser en el cuerpo y en el espíritu. Es por eso que Jesús resucita, porque tenía que vencer la muerte, no solamente de una manera espiritual, tenía que vencer a la muerte, tanto física como espiritualmente. Y cuando se habla de la vida eterna, no solo se refiere a una vida que se va a dar en el espíritu, sino que también se dará en la carne, puesto que se habla de la vida verdadera, de la vida completa de lo que es el hombre, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y es entonces lo que estaremos celebrando, que el Jueves Santo se come verdaderamente a Dios, no solamente de manera espiritual, que el viernes Jesucristo muere verdaderamente en la cruz, así como nosotros vemos, como se dice, tendidos a nuestros difuntos. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo quedó tendido, puesto que murió verdaderamente. Y cuando Él resucita, también resucita verdaderamente, en el cuerpo y en el espíritu, pues lleva la vida del hombre a su plenitud. Pero también es Dios que en su plenitud viene hacia el hombre,
Ayer decíamos, es el pontífice. Y cuando es el pontífice, es el hombre que verdaderamente va hacia Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué parte de nosotros se acerca a Dios? ¿Nuestro cuerpo o nuestro espíritu? Las dos cosas. Y cuando Dios viene a nosotros, ¿vendrá acaso un Dios disminuido a nuestro encuentro? ¿Un Dios al 80% a nuestro encuentro? No. Él es el Dios que viene al 100% a nuestro encuentro, con toda su gloria, con toda su divinidad, con toda su fuerza, con todo su poder. Por eso, cuando Jesús dice, así como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, ustedes, yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, lo hace verdaderamente, lleva a cumplimiento esa unión del hombre con Dios. Es verdadero, es todo, es pleno, y en esa plenitud se desborda. Y es una plenitud eterna porque permanece para siempre. Y es una plenitud que lo abarca todo, todo y por siempre. Y esto es algo que se relaciona al decir que la Iglesia es católica. La palabra católico significa universal, pero también en el sentido de que lo abarca todo. Y cuando nosotros hablamos de la Iglesia católica, también se habla de la Iglesia que tiene la integridad de la fe, toda la fe. Se dice que en las otras religiones hay semillas del verbo, pero es en la fe católica en que se encuentra la gracia de Dios en la plenitud. Y también en ese sentido, los sacramentos son 7. La palabra 7 significa plenitud. Y entonces la Iglesia tiene la plenitud de la gracia, la plenitud de la presencia de Dios, la plenitud de la palabra, la plenitud de la vida, puesto que es católica. Y así, en esta catolicidad, la Iglesia es enviada a todo el universo para llevarles a todos todo. No solamente lleva una parte de la gracia, es todo a todos y por siempre, para que haya la plenitud. Y entonces, en ese sentido, la Iglesia es verdadera, puesto que lleva la plenitud de la gracia y contiene en sí la plenitud de la fe, la plenitud de los sacramentos. A veces, cuando esta plenitud se reduce solo al aspecto moral, solamente se ve un aspecto de la persona, pero el aspecto moral es una parte, pero no es el todo.
Cuando Dios mira al hombre, lo mira todo. Y cuando Dios salva al hombre, lo salva todos los aspectos de su vida. Por eso es una verdadera salvación. No solamente el aspecto físico, no solamente el aspecto espiritual, sino que la salvación es en la plenitud y es lo que desborda y para siempre. Y todo esto significa que Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La plenitud, el cumplimiento, el desbordamiento, la eternidad, todo para todos. Y decíamos, en la vigilia pascual se estará celebrando entonces que cuando el hombre es hecho hijo de Dios, es hecho hijo de Dios en plenitud, no hijos de Dios en segundo grado, sino hijos de Dios en plenitud. Jesucristo nuestro Señor, porque es de la naturaleza divina, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y el Hijo y el hombre, verdaderamente Hijo de Dios, puesto que es adoptado por Dios y es verdaderamente Hijo de Dios. Y así, el Hijo, por naturaleza, recibe todo el Espíritu, y el Hijo, por adopción, recibe todo el Espíritu. Nosotros, en nuestra cultura, tenemos como ese conflicto, el que es hijo natural y el que es hijo por legalización. Y está ese conflicto. Los naturalizados tienen que ser llamados a la selección mexicana y como que se debate en eso. Si nosotros los vemos desde la fe, los naturalizados, es decir, aquellos hijos por adopción, reciben la plenitud del Espíritu. Entonces los naturalizados tienen que ser llamados a la selección mexicana, pues ellos reciben la nacionalidad mexicana en plenitud. No son mexicanos de segunda ni de tercera, son mexicanos en la plenitud de sus derechos y de sus obligaciones. Así, el hombre, al ser naturalizado, al ser adoptado por Dios, recibe toda la gracia en plenitud. Y una de esas características de recibir la gracia en plenitud es entonces la capacidad de otorgarla. Por eso nosotros proclamamos en el credo que creemos en la comunión de los santos, que los santos no solamente reciben la gracia en plenitud, sino que por recibirla en plenitud hay esa capacidad de compartirla y también esa capacidad de darla. Por eso nosotros proclamamos que los santos hacen milagros. Es que los milagros solamente los hace Dios, decimos.
por su Espíritu Santo. Pero si el hombre ha recibido el Espíritu en plenitud, entonces también ha recibido esa capacidad de hacer milagros, pues no recibió el Espíritu Santo diluido o en segundo o tercer grado, sino ha recibido el Espíritu Santo en la plenitud. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice: esto que ustedes me han visto hacer, lo harán ustedes y harán cosas todavía mayores, porque recibirán el Espíritu Santo en plenitud. Y nosotros, la Iglesia, vemos que esta plenitud de la gracia se personaliza en la Virgen María. Pero entonces ella se convierte en figura de la Iglesia. Y lo que decimos de ella, de la Iglesia, o lo que decimos de la Virgen María, lo decimos también de la Iglesia. Entonces, ¿quién es la reina de los cielos? La Iglesia. ¿Quién es la reina de los profetas? La Iglesia. ¿Quién es la reina de los ángeles? La Iglesia. Pues ha recibido la gracia en plenitud. En Cristo, que da la salvación verdadera, pues Él es la verdad. Y el Padre es la verdad. Y como el Hijo es la verdad, tiene la capacidad de compartir la gracia. Y como la Iglesia recibe la salvación en la verdad, entonces también tiene esa capacidad de transmitir la gracia. Y así, Jesucristo es la verdad, el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, y la Iglesia es la Iglesia verdadera. Y así es lo que estaremos celebrando, es lo que estamos celebrando esta semana, que la verdad ha llegado al hombre y que el hombre posee la verdad, pues le ha sido dada, y al poseer la verdad también la transmite. Por eso es la renovación del bautismo. Cristo, el Hijo del Hombre, ha salvado al hombre, y el hombre transmite la gracia, los sacramentos, pues ha sido salvado en la verdad. Y hasta aquí este segundo tema de este martes de la Semana Santa. Dios mediante, el día de mañana estaremos reflexionando sobre la vida. Ayer reflexionamos sobre yo soy el camino, hoy sobre yo soy la verdad y mañana sobre yo soy la vida. Recordemos del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Demos gracias a Dios con el rezo del Padre Nuestro por su palabra que nos ha dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Pues muchas gracias por su presencia. Que pasen buena noche, si Dios nos lo permite. Aquí nos estaremos viendo el día de mañana.